Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema 3, el segundo gran bloque y la segunda parte de este tema 3, ¿vale? A ver, estamos hablando de las enfermedades de las personas de la tercera edad y nos habíamos quedado en el apartado que nos habla del cáncer en el anciano. Es verdad que la enfermedad cancerosa es de las más frecuentes que encontramos en las personas de la tercera edad, de la tercera edad. De hecho, es una de las causas principales eh, y una de las causas más frecuentes en las que es la enfermedad por la que fallecen las personas de la tercera edad entre los países desarrollados, ¿vale? Entre los que se encuentra España. ¿Y por qué? ¿Por qué aumenta esta prevalencia de cáncer en las personas mayores respecto a las personas más jóvenes, de un grupo de edad más jóvenes? Bueno, pues se han barajado distintas explicaciones, entre las que se destacan la acumulación de errores en la reproducción celular. Por tanto, esto lleva a que se generen tejidos defectuosos y la potencial degeneración a tejidos neoplásticos o malignos, ¿vale? Otra teoría es la de la activación de genes potencialmente malignos que están previamente presentes. Esos genes se denominan oncogenes y por la influencia de distintos factores ambientales cancerígenos, pues se activan esos genes, ¿vale? ¿Y cómo es la presentación clínica del cáncer en los ancianos? Bueno, pues los síntomas que se suelen manifestar en la mayoría de los tumores son normalmente muy vagos, es decir, muy ligeros, no son síntomas muy llamativos, son inespecíficos y esto muchas veces lleva a que se diagnostique la enfermedad cuando ya está muy avanzada, ¿vale? Antes, además, se pensaba que el cáncer era una enfermedad menos agresiva en los ancianos, las personas de la tercera edad, y, y bueno, que de alguna manera había cierta pasividad en el enfrentamiento de este diagnóstico, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hoy en día parece ser que no es así y que esto no es cierto, ¿vale? Sí que los síntomas pues son más inespecíficos, eh, son más vagos, pero no quiere decir que la enfermedad en la tercera edad pues sea más, digamos, más leve o que avance menos. Vale, ¿qué síntomas puede tener el cáncer? Como hemos mencionado, acabamos de mencionar, el cáncer lo que tiene son síntomas muy inespecíficos, es decir, son demasiado generales, que pueden corresponder a muchos tipos de enfermedades, ¿vale? Sin embargo, sí es verdad que a veces hay un descenso significativo de peso, por ejemplo, de una causa clara y puede esconder una enfermedad cancerosa. También la desgana la desgana en general de que no le apetezca hacer nada a la persona, que se encuentra más cansada, que pues que no le apetece en general, no tiene mucha motivación, la falta de apetito, ¿vale? Una persona desganada. Y en general cualquier signo o síntoma cuyo origen no esté claro y en especial que en este grupo de edad pues obliga a descartar que se trate de un cáncer, ¿vale? Vale, ¿y cómo se hace el diagnóstico del cáncer? Al ser el cáncer una enfermedad en la que hay un conjunto de células, es decir, un tipo de tejido que se reproduce de manera repetida, degenerada y sin control, ¿vale? Sustituyendo lo que hace el cáncer es que sustituye ese tejido sano por un tejido canceroso, ¿vale?
y lo va consumiendo, se va reproduciendo en el tejido sano, lo va consumiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer para tener la certeza de cualquier cáncer es identificar ese tejido maligno con una biopsia. Por eso suelen hacer una biopsia, cogen un poquito de tejido y lo analizan para ver si son células cancerígenas o no. Esta prueba dirá qué tipo de tejido es el que ha degenerado y orientará sobre la agresividad del tumor, es decir, sobre la rapidez con la que se reproduce. Vale, vamos a ver ahora los accidentes cerebrovasculares en el anciano. Lo que conocemos como el ictus, ¿vale? Normalmente solemos hablar del ictus o accidente cerebrovascular, que son unas alteraciones transitorias o definitivas de una o varias zonas del encéfalo. Y estas pueden aparecer de forma brusca cuando ha habido un fallo en la irrigación sanguínea cerebral, es decir, cuando ha habido un fallo en la circulación sanguínea cerebral. No ha llegado bien y se produce un ictus. Es una enfermedad que fundamentalmente en personas de la tercera edad pues suele tener mayor frecuencia. Entre el 76 y el 85% de las personas que sufren un ictus son precisamente personas mayores de 65 años, ¿vale? Y es verdad que también suele predominar, hay más probabilidades que ocurra en el sexo masculino, en los hombres, que en el sexo femenino, que las mujeres. ¿Cuáles son los tipos de accidentes cerebrovasculares o ictus que nos podemos encontrar? Os silencio, no abráis los micros ahora, ¿vale? Vale. En líneas generales, los ictus pueden dividirse en función de su naturaleza de lesión en dos grandes grupos: la isquemia cerebral y la isquemia cerebral global. Bueno, estos son dos tipos generales. En el tema vais a ver que hay muchos más tipos de accidentes cerebrovasculares o ictus, entonces echarles un vistazo, ¿vale? La isquemia cerebral es el caso más común, representa entre el 80 y el 85% de los ictus, y es porque hay un déficit, hay un problema en el aporte circulatorio, ¿vale? Que es decir, la circulación sanguínea en ese espacio está totalmente limitado y esto afecta a una zona, a un espacio, a un territorio determinado que se llama isquemia focal. O, sin embargo, si afecta a todo el encéfalo, ya se llamaría isquemia global, depende de la zona a la que afecte, ¿vale? Y luego la isquemia cerebral global ocurre cuando todo el encéfalo se afecta de manera simultánea. Normalmente suele ser porque hay una tensión arterial muy acentuada y muy rápida, ¿vale? Entonces, puede ser causas de, pues, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio, de una arritmia grave, de un shock, de un paro cardíaco, de una estenosis carotidiana crítica. Bueno, las lesiones pueden ser muy graves y a veces bilaterales. Puede afectar a distintas áreas y a distintas zonas. Vale, las causas del ictus. Bueno, pues entre algunas de ellas, las que podemos tener en cuenta es que se haya sufrido un ictus recientemente, es decir, hay probabilidad de que se vuelva a repetir. La presión sanguínea elevada, personas que fuman o personas que padecen diabetes, personas que tienen algún tipo de enfermedad cardíaca. También depende un poco de la estación del año, el clima, los glóbulos rojos altos y, por supuesto, si consumen alcohol o drogas, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la hipertensión arterial. La tensión arterial, ya sabéis que es la presión con que la sangre circula a lo largo de las arterias, ¿vale?
cuando se mide la tensión arterial, se miden dos cifras, una cifra máxima y una cifra mínima. La cifra máxima o sistólica es la presión que mantiene la sangre cuando sale del corazón. Esta está sístoles, es decir, cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre al resto del organismo. Esa sería la máxima o sistólica. Y luego tenemos la cifra mínima o diastólica, que es la presión que oponen los vasos arteriales cuando el corazón está en diástole, es decir, cuando se dilata y se llena de sangre. El corazón ya no está contraído, se dilata, se relaja y vuelve a entrar la sangre. Sería la cifra mínima o diastólica. Vale, ¿cuándo se considera hipertensión arterial? Bueno, pues la hipertensión arterial es cuando estas cifras están por encima de los valores habituales, ¿vale? Se acepta como hipertensión arterial a la elevación crónica y mantenida de la tensión arterial sistólica de 40, o por encima de 40 y por encima de 9, o sea, la máxima por encima, perdón, de 40, de 14 o de 140 miligramos, o diastólica la mínima de 9, ¿vale? Con independencia de la edad. Para adultos en general mayores de 18 años y que no tengan ningún tipo de tratamiento antihipertensivo y que no presentan una enfermedad aguda. Es decir, en la tensión también hay que tener en cuenta un poco las características de la persona, pero en general, los términos generales, esos son los valores habituales. La tensión se mide con un aparato llamado esfigmomanómetro o tensiómetro, que es más fácil, y se mide en milímetros de mercurio, ¿vale? 140 milímetros de mercurio o la máxima, digamos que hasta ese límite, y la mínima 90. A ver, causas de hipertensión. Algunas de ellas, ¿eh? Puede ser por causas hereditarias, por obesidad, por estrés, por una alimentación no saludable, por un consumo excesivo de sal. Entonces, alguna de las indicaciones para mantener una presión normal sería el control médico, la realización de actividad física, vale, la reducción de la sal, mantener una alimentación equilibrada, mantener un control de nuestro peso y no tomar medicamentos innecesarios, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es esto del Parkinson. ¿Qué son los parkinsonismos? Los parkinsonismos es un grupo de enfermedades que afecta a unas estructuras específicas del sistema nervioso central. Estas estructuras son las encargadas de dar precisión y de dar rapidez a nuestros movimientos, a controlar y a coordinar la actividad y el tono muscular. ¿Cómo vamos a identificar estos parkinsonismos? Porque es la combinación de una serie de síntomas, como son tener temblor en las manos, las extremidades, en las piernas, manos, brazos, en reposo, cuando estamos en reposo, rigidez o aumento del tono muscular, más tensión, ¿vale? En los músculos, enlentecimiento en el inicio y progresión de los movimientos y anomalías de la postura corporal. No se produce una pérdida real de fuerza concomitante, es decir, cuando vamos a apretar la mano, ahí no se produce una pérdida de la fuerza. Y para que consideremos que existe Parkinson, al menos
tienen que darse 2 de estos síntomas de los que acabamos de ver, ¿vale? El temblor, la rigidez, el enlentecimiento, los movimientos, todo eso. La enfermedad de Parkinson es un trastorno crónico y progresivo, ¿vale? De evolución muy variable. Es decir, el Parkinson luego ya es para siempre y va evolucionando poco a poco, dependiendo de la persona, la evolución es variable, eh, va siempre evolucionando a más. Es difícil, pero normalmente hay una media de entre 10, 15 años de evolución desde que se identifica la enfermedad. ¿Vale? La mayoría de los casos, el comienzo pues es como muy leve, muy ligero, empieza como cualquier otra enfermedad, muy lentamente, con síntomas muy poco específicos, no se sabe muy bien qué se tiene. Y el curso su evolución es también lenta y progresiva. Vale, vamos a ver los tipos de Parkinson. Existen 3 grandes grupos de síndromes parkinsonianos, ¿vale? Cada uno a su vez está integrado por una serie de enfermedades. Tenemos el parkinsonismo idiopático o primario, que es el que representa de la mejor manera, digamos, la enfermedad de Parkinson. Es la forma más frecuente del parkinsonismo. Y la segunda enfermedad degenerativa del sistema nervioso tras el Alzheimer. La primera sería el Alzheimer y la segunda sería el Parkinson, ¿vale? El parkinsonismo sintomático o secundario son aquellos cuadros de Parkinson que tienen una causa conocida e identificada o en un fármaco o en una circunstancia patológica concreta, ¿vale? Viene el Parkinson por un síntoma de algo, de un fármaco que me estoy tomando o por una enfermedad en concreto que he tenido y como consecuencia secundaria aparece el parkinsonismo. Y luego tendríamos el parkinsonismo plus, que es el cuadro de parkinsoniano, que forma parte de una afectación neurológica mucho más compleja que está relacionada con enfermedades, diferentes enfermedades neurológicas que pueden afectar al anciano. El Parkinson afecta a ambos sexos por igual, en este caso no tenemos diferencia entre el hombre y la mujer. Quizás hay un ligero predominio en los hombres, pero bueno, más o menos es lo mismo. Y el factor de riesgo más importante es la edad, aunque también parece ser que hay cierta predisposición a las personas que viven en el medio rural, sobre todo porque están expuestas frecuentemente a pesticidas, herbicidas, a personas que trabajan en el campo. Vale, la enfermedad del Parkinson se caracteriza por la presencia de 4 síntomas principales que vamos a ver. Uno es la bradicinesia, que es la persona que tiene dificultades a la hora de iniciar un movimiento, ¿vale? Y esto también se aprecia porque tiene una forma de caminar muy particular, lo hacen muy lentamente, van dando pasos muy chiquititos, ¿vale? En algunas personas con bradicinesia se suma a esto una tensión además de rigidez o de tensión muscular. ¿Vale? Esa es la bradicinesia, esa dificultad que tienen a la hora de iniciar un movimiento, por ejemplo, cuando caminan, esa forma de caminar con pasitos muy chiquititos, tomando poco a poco, ¿vale? Luego está el temblor y la rigidez, que lo que les lleva es a una inestabilidad postural, ¿vale? Que aparece más tardíamente. O sea, digamos que está todo totalmente relacionado, ¿vale? Es eh, esa dificultad a la hora de iniciar los movimientos, que no se sientan seguros, con temblor, con rigidez, lo cual me va a llevar a una inestabilidad. La manifestación más discapacitante del Parkinson
es la hipocinesia o la acinesia, que es un progresivo empobrecimiento generalizado de los movimientos del paciente. Es decir, va haciendo cada vez menos movimientos, disminuye el parpadeo, disminuye el balanceo de los brazos al caminar, hay una falta de expresividad total en la cara, su lenguaje que va utilizando cada vez es más monótono, la voz más débil, empieza a susurrar, tiene dificultad para tragar, lentitud al caminar o al levantarse de una silla o al vestirse. Todo eso, bueno, pues es lo que caracteriza un poco al Parkinson, ¿vale? Esa hipocinesia o acinesia. También dicen los estudios más avanzados que la enfermedad se añade una pérdida de los reflejos posturales. Por tanto, como veis en el propio dibujo, la persona tiende a ir inclinada hacia adelante, con una postura encorvada y con los miembros flexionados, según veis claramente aquí en el dibujo, en la imagen. Vale, ¿qué herramientas tenemos para tratar la enfermedad del Parkinson? Bueno, no existe curación ni prevención, pero sí se puede conseguir un control de todos esos síntomas, de todos esos problemas que ocasiona, ¿vale? En cuanto al tratamiento farmacológico, en los mayores de 70 años, la L-Dopa sigue siendo la base del mismo, iniciándose con una pequeña dosis y luego poco a poco, pues, si acaso se va aumentando, ¿vale? Porque es posible que esta medicación tenga distintas efectos adversos o efectos secundarios, como puede ser alucinaciones, hipotensión, problemas gastrointestinales, etc. Posteriormente se va viendo si se aumenta o no la dosis, ¿vale? La medicación no detiene la progresión de la enfermedad, pero sí hay una mejoría sintomática. Es decir, al menos tiene un tratamiento paliativo. Está la enfermedad, pero los síntomas son un poquito más leves. Luego, la rehabilitación y el mantenimiento de la actividad física va a ser fundamental e indispensable, aparte del tratamiento médico, ¿vale? Para poder luchar contra la disminución de esa actividad física, la rigidez, sus consecuencias, aunque no tiene efectos sobre el temblor. Vale, vamos a hablar ahora de la próstata, que es otra de las grandes enfermedades de la tercera edad de los hombres, y por qué es importante la próstata. Bueno, la próstata es una glándula pequeña, ahí lo veis en la imagen, que está ubicada en el tracto genitourinario del hombre. Está justo inmediatamente después de la vejiga y su función va a ser la producción y la secreción del líquido seminal, ¿vale? Las patologías prostáticas son de enorme frecuencia en los ancianos, ¿vale? Obviamente en los hombres, y provocan muchas molestias, pero normalmente son curables, ¿vale? Fundamentalmente en esta patología se reúne en torno a dos enfermedades, que es el adenoma prostático y el cáncer de próstata. El edema prostático es la proliferación de la próstata en personas de edad ya más avanzada, de edad media avanzada, y el adenoma prostático es un cuadro muy frecuente en los hombres, ¿vale? Que puede provocar, pues bueno, que se obstruya la uropatía, perdón. Lo cual quiere decir que va a generar una mayor presión en la sensación de almacenamiento de orina en la vejiga. Y aparte también pues, puede producir daños en los tractos superiores del aparato urinario, infecciones, litiasis, etc. ¿Vale? La osteoporosis, otra gran enfermedad en la tercera edad. Bueno, ¿por qué es importante que hablemos de la osteoporosis?
porque hay una epidemia silenciosa que supone y supondrá en estos tiempos en los que estamos viviendo numerosos costes a nivel personal y a nivel social debido a sus consecuencias. La osteoporosis lo que nos lleva es a la fractura ósea, es decir, a la fractura de huesos. Entonces, las fracturas óseas son causa de que hay una pérdida de la calidad del hueso, de la vida del hueso, ¿vale? Hay una pérdida de autonomía y de independencia que finalmente son causa de, en los peores de los casos, de mortalidad, de la muerte, ¿vale? ¿Qué es eso de la osteoporosis? Bueno, es una enfermedad donde existe una pérdida progresiva de la masa ósea que, unida a alteraciones en la microarquitectura del hueso, conlleva que este hueso tenga una mayor fragilidad y por tanto un mayor riesgo de fractura, de que se rompa, ¿vale? Aquí veis cómo sería la estructura normal por dentro de un hueso y aquí cómo sería la estructura de un hueso que sufre deterioro y que tiene osteoporosis. Vale, las enfermedades vasculares. Las enfermedades vasculares son todas aquellas patologías que van a afectar a los vasos sanguíneos, es decir, arterias y venas, ¿vale? Pueden llegar a ser tan importantes que, por supuesto, puede poner en riesgo la vida del enfermo. Básicamente, su mecanismo común de daño es a través de la obstrucción del flujo sanguíneo que provoca unas alteraciones en la estructura de la pared del vaso y de la enfermedad. A ver, aquí vemos una imagen, es que por distintos motivos, esto sería un vaso sanguíneo por el que circula la sangre y veis por motivos distintos que hay una obstrucción de distinto tipo, ¿vale? ¿Cuáles son las enfermedades vasculares más frecuentes? Pues quizás la más común y la más frecuente son las varices, ¿vale? También las trombosis venosas, tanto a nivel más superficial como como más profunda. La trombosis venosa es cuando ya se produce un trombo y no permite la buena circulación. Y todas estas pues, van a afectar al sistema venoso. Las arterias se ven afectadas, en primer lugar, por la arteriosclerosis y por la oclusión de la arteria aguda. El asma bronquial. Se caracteriza el asma, es esa enfermedad que se caracteriza por tener distintos episodios de una obstrucción generalizada y variable de nuestras vías respiratorias, ¿vale? Es reversible con un tratamiento o bien de manera espontánea, pero se caracteriza porque tiene una hiperreactividad bronquial diferente por distintos estímulos y motivos, ¿vale? Su diagnóstico se va a basar en la historia clínica, dependiendo de la historia clínica de la persona, dependiendo de cuál es su evolución en cuanto a todo lo que tiene que ver las funciones respiratorias, ¿vale? Y su tratamiento pues se va a basar en medidas generales como eliminar posibles desencadenantes o tener un tratamiento sintomático con corticoides, etc. ¿Vale? La gripe que seguro que todos hemos tenido en algún momento una gripe, es una patología aguda muy contagiosa y está causada por virus influenza A, B o C. Suele ocurrir de forma de epidemias, es decir, que se contagia de manera muy sencilla, afecta a mucha gente, y especialmente el virus A, y presenta mayor gravedad en los ancianos, ¿vale? La puerta de entrada es la respiratoria y en la gripe, pues empezamos tras un periodo muy cortito, de repente empezamos a
a notar pues escalofrío, fiebre elevada, tes, cefaleas, dolores de cabeza, dolores musculares, lagrimeo, obstrucción nasal. Tenemos un periodo de incubación muy pequeñito y de repente empezamos con todos estos síntomas. En la mayoría de los casos se mejora en 1 o 2 semanas, pero hay otros casos que puede evolucionar peor y convertirse en una neumonía viral, que entonces ya se puede ir complicando, si hay una sobreinfección bacteriana, etcétera, ¿vale? La prevención de la gripe pues, se basa en la vacunación antigripal. La población de la tercera edad, como es una población de riesgo, todos los años se hacen campañas de vacunación contra la gripe, ¿vale? Durante los meses de septiembre y octubre. Y bueno, su tratamiento es sintomático, no debiendo utilizarse ningún tipo de antibiótico, al no ser que la gripe se complique. Vale, la bronquitis aguda es un proceso inflamatorio agudo que afecta principalmente a la tráquea y a los bronquios, ¿vale? Y esta bronquitis, esta inflamación, es causada por un virus. Normalmente la transmisión es de persona en persona por microgotas, es decir, a través de la saliva. Suele cursar con fiebre. La saliva hablando, vamos, ya sabéis que expulsamos un montón de microgotas. Suele cursar con fiebre, con obstrucción nasal, con rinorrea, empezar con muchos mocos, ¿vale? Y dolor de la faringe. A los 3-4 días suele aparecer el síntoma más frecuente, que es la tos intensa y mantenida, ¿vale? Luego, además, hay una expectoración mucosa, nos duele todo lo que tiene que ver con oral, aumenta la tos, un poco dificulta la respiración, ¿vale? Su tratamiento es sintomático con aumentos de hidratación, algún analgésico para las molestias, antitérmicos y antitusígenos. Tiroides. La tiroides es una glándula endocrina que se encarga de producir las hormonas que intervienen en un montón de procesos metabólicos del organismo. La alteración en su función o en su estructura es causa de enfermedad, ¿vale? La tiroides está presente en todas las etapas de la vida, pero también es verdad que, como no, especialmente también en el anciano. El tiroides se localiza en la cara interior del cuello, organizándote como una forma, como si fuese una pequeña mini mariposa, ¿vale? Con 2 lóbulos al frente de la tráquea y la laringe. Y por último, la que vamos a ver hoy, en el día de hoy, en esta parte del tema, es la insuficiencia renal, que es la incapacidad que tiene el sistema renal para cumplir sus funciones, ¿vale? Es decir, se va a ver afectada principalmente en todo lo que tiene que ver la regulación de los líquidos y de los iones o las sales, ¿vale? En la insuficiencia renal crónica se van a comprometer todas las funciones del riñón, que además de regular el volumen corporal y las sales, el producir ciertas hormonas y el servir para completar ciertos procesos metabólicos, ¿vale? Y hasta aquí esta parte del tema de hoy. Os pongo aquí o a pie de página un mensajito, que es que miréis con detenimiento el resto de enfermedades que existen y todas sus características, ¿vale? Porque hay bastantes más. Entonces, bueno, ir mirándolas tranquilamente, las leéis. Ya sabéis que siempre, independientemente de las clases, también hay que leer el tema completo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia.